Voy a hablar yo de la importancia de crear conocimiento en las universidades y lo que hemos venido haciendo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia con este fin y que finalmente derivó en la construcción de los laboratorios de investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias y Filosofía, conocidos como el LIT, por sus siglas LID. Asimismo, a través de mis experiencias, les voy a mostrar cómo y por qué construimos el LIT en una época en la que muy pocos apostaban por la investigación científica en el Perú. En el LIT se investiga en diversas áreas de la ciencia. Por ejemplo, uno de los tantos proyectos en enfermedades infecciosas que condujo a reducir el tiempo de diagnosis de la tuberculosis de 8 semanas a 1 semana, a través de una nueva técnica generada en la universidad denominada MOTS. Más aún, como la lectura de las placas, las muestras, requería de un ojo experto, en el laboratorio de bioinformática de Mirko Simic desarrollaron un algoritmo para que la computadora pueda leer estas placas, de tal manera que de cualquier parte del Perú se podía enviar una foto digital de las muestras a través del Internet. Otro ejemplo, genómica de plantas y animales. En el caso de genómica de plantas, Gisela Orjeda, actualmente presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, CONCITEC, lideró uno de los grupos para el secuenciamiento del genoma de la papa. Se preguntarán, ¿para qué nos sirve la información? Obviamente, con esa información podemos identificar genes importantes para resistencia a heladas, genes importantes para resistencia a sequías, para resistencia a diferentes plagas, y con esa información hacer los cruces necesarios para eventualmente hacer un mejoramiento genético. En el caso de genómica animal, en el laboratorio de Patti Herrera y Pepe Espinosa están trabajando con genómica de la alpaca. En este caso están identificando marcadores moleculares para mejoramiento genético, por ejemplo, calidad de fibra. No es posible que países no andinos tengan alpacas con mejor calidad de pelaje que las nuestras. Obviamente no tiene lógica. En los últimos años, el gobierno se ha dado cuenta que los países que prosperan de manera sostenida son aquellos que invierten en investigación y desarrollo. Y lo que ven en la pantalla es elocuente. $1 billón de inversión en la industria química por parte del gobierno federal en Estados Unidos atrae 5 billones de inversión de la industria química. A la vuelta de unos años, el ingreso operativo de la empresa es 10 billones. El Estado recibe 8 billones en impuestos y lo más importante, se generan 600,000 puestos de trabajo. Volviendo a las universidades, cualquier definición que ustedes encuentren en Internet o en cualquier enciclopedia, siempre les va a mencionar, por lo menos, enseñanza superior e investigación. Obviamente también otorga grados y títulos. Y cuando uno habla de investigación, está hablando de creación de conocimiento. La pregunta que debemos hacernos es, ¿todas nuestras universidades realmente están involucradas en crear conocimiento? Yo ingresé a la Universidad Peruana Cayetano Heredia a estudiar medicina en el año de 1964. Todavía la universidad estaba en el centro de Lima, en el antiguo Colegio Belén. A raíz de la interacción con mis profesores y con las investigaciones que ellos estaban realizando, me di cuenta que lo que me interesaba realmente eran las ciencias. Y decidí pasarme a ciencias conjuntamente con un par de compañeros más. Nuestros compañeros de medicina nos llamaron transfugas, pero en el buen sentido de la palabra, y seguimos siendo excelentes amigos hasta hoy en día. Cuando me gradué de Cayetano Heredia, obtuve el bachillerato. Obtuve
Fui aceptado en el programa de doctorado de la Universidad de Brandeis en el estado de Massachusetts, a donde viajé gracias a una beca de la misma universidad. Abruptamente fui expuesto a una realidad distinta. En esa época, el Perú era considerado un país tercermundista. En Brandeis, todos mis profesores eran a dedicación exclusiva, la cantidad de fondos para investigación era considerable, gran parte provenía del Estado, del gobierno, y una parte, obviamente, también donativos. Teníamos conferencias todas las semanas, investigadores que venían de otras universidades de Estados Unidos y de Europa. Brandeis estaba a 20 minutos de Boston y Cambridge, por consiguiente también teníamos acceso a conferencias que se dictaban en Harvard, aquí fuera de los Biolabs, los famosos rinocerontes fuera de los Biolabs de Harvard. También teníamos acceso a conferencias en MIT, Boston University, Tufts. Realmente el paraíso de la ciencia. Incluso tuve oportunidad de asistir a un curso en los laboratorios de biología marina en Woods Hole, donde venían científicos a dictar cursos realmente de renombre mundial. Ese soy yo. No crean que estaba estudiando la biología de las langostas. En realidad lo que estaba haciendo es escogiendo cuál me iba a comer al día siguiente, porque habíamos organizado una fiesta en la playa para celebrar el fin del curso. Y la fiesta fue en Napska Point. En 1974 regresé al Perú. De un medio benevolente para la ciencia, regresé a uno algo hostil. El gobierno del Perú todavía no se había dado cuenta de la importancia que tenía la ciencia. Fui nombrado profesora de dedicación exclusiva en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la Facultad de Ciencias. Y lo primero que tuve que hacer es encontrar la manera de conseguir fondos para investigación y mejorar mi laboratorio. El laboratorio que me habían asignado simplemente no reunía las condiciones para hacer lo que yo quería hacer. Era muy pequeño, simplemente no tenía espacio para poner todos los equipos que yo quería colocar. El ambiente supuestamente estéril, realmente hacer cultivos celulares, que era lo que me interesaba, prácticamente era imposible. Conseguí fondos, básicamente de amigos y familiares, y básicamente reestructuré todo el laboratorio y conseguí un área probablemente 6 veces mayor que la que me habían asignado originalmente. Conseguir fondos para investigación fue bastante más difícil. En esa época el CONCITEC financiaba investigación, pero sus recursos eran mínimos, aproximadamente $1,500 por proyecto. ¿Qué puede hacer uno con $1,500? No gran cosa. Definitivamente el CONCITEC de esa época, si lo comparamos con el de ahora, la diferencia realmente es abismal. Ha mejorado, obviamente. Acudí al ITINTEC, que era una institución gubernamental que tenía fondos del sector productivo. Mi idea era estudiar un producto natural, determinar su mecanismo de acción, aislar el principio activo con la finalidad de encontrar un nuevo agente terapéutico. Me dijeron, es muy interesante, pero cuando tengas el producto, vienes y te damos la plata para probarlo. Y la patente sería del CONCITEC, si hubiese patente. Yo comparaba eso con lo que había visto en Estados Unidos, donde el Estado financia la investigación y las patentes son de los descubridores. La ganancia del Estado es indirecta y eso es algo que a veces no se ve en el Perú. La ganancia del Estado realmente está en la creación de conocimiento, por un lado, y por otro lado, en la generación de puestos de trabajo a partir de ese nuevo conocimiento. Lo que a veces se entiende en el Perú es hay que obtener la ganancia directamente del investigador y con eso simplemente a veces matan la investigación en sí. Los científicos también tenemos suerte a veces.
Se dirán, ¿qué hace Estocolmo ahí? Ahora van a ver. Me enteré de una fundación que apoyaba a investigadores jóvenes, como yo, que recién empiezan. La International Foundation for Science, IFS, resultó siendo maravillosa. Mandé un proyecto. A la vuelta de 2 meses, durante una visita que hicieron al Perú, me entrevisté con ellos. Les mencioné que tenía planeado viajar a Europa a fines de mayo. Me dijeron, llámanos cuando estés en Europa, cosa que hice. Me reservaron el hotel, me recogieron de la estación del tren y una vez en el hotel me dijeron, tienes 1 hora para alistarte. Vamos a pasar por ti para ir a comer. Y no era cualquier comida. Ese día se había reunido el Board of Trustees, o sea, todos los delegados de los países que aportan dinero a la fundación para que después ella financie los proyectos de investigación. Y la fundación les estaba ofreciendo una cena. Y a esa cena me invitaron a mí también, a pesar de que yo no había aportado nada. Fui a la cena, conocí a todos los miembros de la fundación y ellos me conocieron a mí, lo cual a veces es importante. Al día siguiente me reuní con uno de los asesores de la fundación que tenía algunas preguntas sobre mi proyecto, preguntas que resolví. En la tarde tenía entendido que se reunía el comité ejecutivo, probablemente para ya empezar a aprobar los proyectos que tenían en cartera. Yo, después de un par de días en Estocolmo, me fui a Madrid, estuve unos días en Madrid y de ahí regresé a Lima. Cuando llegué a Lima, en mi correo ya había una carta de la fundación en la que habían aprobado mi proyecto. Y ellos no reclamarían ninguna patente. La patente es del descubridor. Hay cosas que uno no planea y sin embargo terminan saliendo mejor que si las hubiese planeado. En 1968, la universidad se mudó del centro de Lima al distrito de San Martín de Porres. Como ven en las siguientes, los laboratorios no eran muy grandes. En realidad estábamos en un edificio que no había sido diseñado para laboratorios. ¿Y por qué estábamos en ese edificio? Porque definitivamente, en parte debido al golpe militar de 1968, se truncaron una serie de préstamos que iban a llevar a la construcción de otros edificios para la universidad. Igual, teníamos que seguir trabajando e investigando. Los grupos de investigación empezaron a crecer, a aumentar. Un problema serio seguía siendo la infraestructura. Si bien el capital humano es lo más importante cuando hablamos de investigación, se requiere también de una infraestructura adecuada para atraerlo, mantenerlo y permitir que se desarrolle. Si uno quiere que compitan por fondos en las grandes ligas, tiene que darle las herramientas para ello. Si ustedes tuviesen que correr en las 500 millas de Indianápolis, ¿cuál vehículo escogerían? ¿El McLaren de la derecha o el troncomóvil de Pedro Picapiedra? Yo la verdad preferiría el McLaren. Es por todo esto que en 1987, durante el rectorado del doctor Alberto Cazorla Tallery, empezamos a desarrollar el proyecto para la construcción de los laboratorios de investigación y desarrollo. Nos tomó más de 1 año desarrollar el proyecto. Habían excelentes arquitectos en el Perú, pero ninguno con experiencia para la construcción de laboratorios de investigación. Y por ello simplemente tuvimos que involucrarnos directamente en el desarrollo del mismo. Después de todo, el usuario debe realmente saber lo que quiere. El proyecto era ambicioso. Un edificio, el de la derecha, el grande, de 13.200 metros cuadrados, con 100 laboratorios, salas de reuniones, cuartos de congelamiento, fríos, área para trabajo con tóxicos, etcétera. Todo lo que se requiere realmente para investigar. Único gran problema: no teníamos el dinero para hacer todo eso. Y en realidad no necesitábamos todo eso en ese momento. Solamente teníamos $180,000 gracias a unos donativos de los señores Cristina e Ismael Cobian Elmore.
A pesar de que solo teníamos $180,000, decidimos apostar al futuro y empezar con la cimentación del edificio. Empezamos en marzo de 1989 y 6 meses después ya no había plata, se habían agotado los $180,000 y lo único que se veía era un muro de contención y un montón de fierros que salían del suelo. En 1990 continuamos con la construcción. Básicamente lo que hicimos es contratar a una empresa de un grupo económico muy importante con la condición que nos consigan el 50% del valor de la construcción como donativo de las empresas del grupo. Aunque no lo crean, la estrategia funcionó. Consiguieron el 50%, nosotros el otro 50% y continuamos avanzando. Construimos el primer piso. Al doctor Roger Guerra García, rector en esa época, le encantaba pasearse por el edificio e incluso nos consiguió un importante donativo de cemento. Cuando habíamos terminado el primer piso, el primer nivel en realidad, el edificio ya tenía apodo. En el Perú, como mencionaron anteriormente, los chismes, las bolas y los apodos están siempre a la orden del día. El portaaviones. A algunos les parecía 2.200 metros cuadrados de techo la pista de aterrizaje de un portaaviones. A nosotros no nos molestó, todo lo contrario, porque lo consideramos como la pista de aterrizaje de un montón de científicos jóvenes, deseosos de contribuir con el desarrollo del país, y la pista de despegue de la Facultad de Ciencias. Cuando terminamos de equipar el primer piso, obviamente no íbamos a esperar a construir todo el resto para usarlo. Lo inauguramos y lo habitamos en 1995. En 1999 continuamos con la construcción del segundo piso, en el 2004 el tercer piso, el 2009 el cuarto piso y hace un mes iniciamos la construcción del quinto de los 6 pisos. Los laboratorios son amplios, cómodos, nada comparado con lo que habían visto anteriormente. La gente está contenta, nadie se queja, son multifuncionales. Lo que es importante mencionar es que el tercer y cuarto piso fueron construidos principalmente con fondos de la Fundación Cristina Ismael Cobian Elmore. Desde un inicio habíamos tomado la decisión de no usar dinero de las pensiones de los estudiantes para cubrir los costos de construcción y equipamiento del edificio. Por una razón muy simple, tendrían que ser tan altas que no tendríamos estudiantes. Unidades de élite, mencionado al inicio, trabajamos en múltiples áreas y como ven hay cualquier cantidad de laboratorios de todo tipo y en ellas trabajan profesores y alumnos, porque lo importante no solamente es crear conocimiento, sino también enseñar a crear. Ahora, eso no significa que todos nuestros estudiantes van a dedicarse a la investigación, pero el exponerlos al pensamiento científico les da una nueva perspectiva de desarrollo personal y profesional. Estos son los laboratorios. Y por último, pensamos, el LIT realmente ha colmado nuestras expectativas. Nos ha demostrado que se puede hacer ciencia en el Perú. Solo es cuestión de intentarlo. Gracias.